Hola a todos, empezamos este vídeo en el que vamos a ver las aplicaciones más importantes de la derivada. Empezamos con este papel de GeoGebra en el que vemos una función f de x cuya gráfica está dibujada en verde y en rojo tenemos dibujada lo que es la recta tangente en cada uno de los puntos. Vale, vamos a ver qué pasa cuando movemos el punto A través de la gráfica, cuando A es un punto cualquiera. Vemos que su recta tangente, cuando vamos cambiándola, fijaros que lo que va cambiando es su inclinación. Ahora se vuelve hacia arriba, pendiente positiva, pendiente 0, recta con pendiente negativa, decreciente, es decir, vemos que el crecimiento o el decrecimiento de la función nuestra, la verde, digamos que lo hereda su recta tangente en ese punto. ¿De acuerdo? Esto es una de las propiedades que nos va a permitir sacar conclusiones acerca de la derivada de una función en un punto. Pasamos a verlo con más detalle. La primera aplicación de la derivada en un punto es que podemos calcular la recta tangente en un punto de una gráfica. ¿De acuerdo? Porque hemos visto que la pendiente de la recta tangente, si veis el vídeo otra vez lo podréis comprobar cómo va cambiando, es justamente el valor de la derivada en el punto. Lo que nos lleva a que la ecuación de la recta tangente es fácilmente calculable con esta fórmula. Vamos a empezar a verlo con un ejemplo que los tengo por aquí. Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a 1 partido por x en el punto de abscisa x igual a 2. Vamos a dibujarlo, vamos a hacerlo. No dibujar la gráfica, pero sí hacerlo. A ver, aquí tenemos entonces la fórmula para la recta tangente. En esta fórmula tenemos que calcular y sub 0, tenemos que calcular la pendiente, x sub 0 es la abscisa del punto y sub 0 es la f de x sub 0. Empezamos por y sub 0. Y sub 0 es f de x sub 0, que en nuestro caso no es más que sustituir en la función f nuestro valor x sub 0, que es el que me dan, f de 2. Sustituimos y nos queda un medio. Bien. Para hacer m, que sabemos que es la derivada f' en x sub 0, primero tendremos que derivar nuestra función. F de x era 1 partido por x, por lo tanto su derivada es de las que se repiten con frecuencia, es menos 1 partido por x al cuadrado. Una vez que está calculada la función derivada, sustituimos el valor de x sub 0, el valor f' de 2, que no es más que menos 1 partido de 2 al cuadrado, menos un cuarto. Pues ya tenemos todo para aplicar la fórmula. Y menos y sub 0, que está aquí, un medio, es igual a m, que la tenemos aquí calculada, por x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Simplemente nos queda hacer algunas operaciones para que quede igual a un medio menos un cuarto de x más 2 cuartos. Si lo queremos dejar en la forma habitual, sería menos un cuarto de x más 2 cuartos, que es un medio, más un medio es 1. Aquí tenemos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto 2, un medio. Recta tangente a f de x igual a 1 partido por x en el punto x sub 0 y sub 0, es decir, 2, un medio. Bien, esta sería la primera aplicación de las derivadas. Haremos ejercicio en el que se aplica esta fórmula. Vamos a pasar ahora a la segunda aplicación de la derivada, que tiene también mucho que ver con la pendiente de la recta tangente. Observemos estos tres ejemplos. En estos tres ejemplos vemos en el primero, este de aquí, que el punto A es un punto donde nuestra función f, que es la verde, es decreciente. Y vemos que su recta tangente, como comentamos antes, tiene pendiente negativa. Si la función es decreciente en A, la recta tangente es decreciente y su pendiente es negativa. Y como resulta que la pendiente de la recta tangente es la derivada en el valor x de A,
pues lo que sacamos en conclusión es que la derivada en la abscisa del punto A de la función x representada por la gráfica verde es negativa. En el siguiente dibujo lo que vemos es un punto donde la función, la gráfica de f, la verde, es creciente y por lo tanto vemos también que su recta tangente es creciente, su pendiente es positiva y su derivada en la abscisa es positiva. Y luego vemos este punto de aquí, que en este caso es un mínimo relativo. Esta gráfica tiene dos. La gráfica verde tiene aquí un mínimo y aquí un máximo relativo. Aquí ocurriría igual. También la recta tangente sería horizontal. Es decir, cuando hay un extremo relativo en A, la recta tangente se pone horizontal y la pendiente queda igual a 0, se anula. Es decir, esto nos indicaría que su derivada tiene que ser 0. Bien, el resumen de lo que acabamos de ver es el siguiente. Si yo no conozco la gráfica de una función, pero sé que en un valor, en un punto A, su coordenada x sub 0, tiene derivada positiva, puedo asegurar que la función f es creciente en ese punto. Si por el contrario, si la derivada en x sub 0 es negativa, la función será decreciente en x igual a x sub 0. Y atención a esto, cuando la derivada es 0, pueden darse dos situaciones. Vamos a verlo en otro ejemplo que tengo por aquí. Mirad, en esta gráfica, como estáis viendo, si yo vengo por aquí, la función es creciente, la recta tangente pendiente positiva, la derivada sería positiva, la derivada de la función verde. Bien, sin embargo vemos cómo se va inclinando, no porque vaya a haber un extremo relativo, sino lo que ocurre aquí es lo que se llama un punto de inflexión. Hay un cambio en la curvatura de la función f. Y vemos que hay casos en los que la recta tangente es horizontal sin necesidad que sea un extremo relativo, ¿vale? Por eso, cuando la derivada f' en x sub 0 es 0, no podemos asegurar de entrada que se trate de un extremo relativo, es decir, de un máximo o de un mínimo, porque podría darse el caso de que fuera lo que llamamos un punto de inflexión. Volvemos al documento y es lo que os he puesto aquí. Cuando la derivada en x sub 0 es 0, pueden darse dos situaciones. Que hay un extremo relativo, como nos ocurre en este ejemplo de aquí, o podría ocurrir que haya un punto de inflexión, como acabamos de ver. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y finalizamos este vídeo para tener claras las ideas. Bien, en el ejemplo nos dice, indica la monotonía de esta función en los puntos de abscisa x igual a 0, x igual a 3 y x igual a 1. No conocemos la gráfica, por lo tanto lo que vamos a hacer es estudiar su monotonía a partir de la derivada. Calculamos la función derivada, es una función polinómica, su derivada es 2x menos 2. Para el apartado A, en x igual a 0, lo que nosotros tendremos que hacer es sustituir f' de 0. Al sustituirlo nos da menos 2 y es negativa. ¿Qué podemos asegurar? No hay duda que la recta tangente tiene pendiente negativa y eso quiere decir que f es decreciente en x igual a 0. Es decir, en el punto de la gráfica 0f de 0, que será el 0, 0. f de 0 es 0 al cuadrado menos 2 por 0, que es 0. Eso es lo que he puesto aquí, ¿vale? Podemos hablar de que es decreciente en x igual a 0 o podemos hablar de que es decreciente en el punto de la gráfica 0, 0. Vale, pasamos al apartado B. En x igual a 3, pues no tenemos más que sustituir f' de 3, que es 2 por 3 menos 2, que es 4, que es positiva. También aquí lo tenemos claro. La función f, lo hemos sabido a través de su derivada, es creciente en x igual a 3. O si queréis, también podemos decir, es creciente en el punto de la gráfica 3, f de 3, que es el 3, y f de 3 lo podemos calcular aquí, 3 al cuadrado menos 2 por 3, que es 3. ¿Vale? De las dos maneras lo podemos decir. Vamos a ver qué pasa en x igual a 1. Pues en x igual a 1, si calculamos f' de 1, pues nos va a dar 2 por 1 menos 2.
que es 0. Este es el caso en el que de entrada no podemos asegurar nada, porque podría ser, lo vamos a poner aquí, extremo relativo, o punto de inflexión. Bien, para averiguarlo, vamos a hacerlo por primera vez aquí de una manera un poco más rápida. Para averiguarlo lo que vamos a hacer es ver qué pasa a su derecha y a su izquierda. Y para ver qué pasa en el sentido de crecimiento y decrecimiento, vamos a hacer un estudio de la monotonía, estudio completo de la monotonía de f. En definitiva, vamos a estudiar el signo de la derivada. Vamos a estudiar el signo de f' de x. F' está calculada. Hemos visto que era 2x menos 2. Y aquí vamos a poner cómo es el signo de 2x menos 2. Trazamos una recta horizontal y lo que hacemos es un estudio de una inecuación. Recordad del año pasado que teníamos que hacer. Ver dónde se anulaba. 2x igual a 2, por lo tanto x vale 1. Se anula en x igual a 1. Lo marcamos aquí. Y ya sabemos que en toda esta zona es una zona de signo constante. Y esto también, para 2x menos 2. Cogemos un punto testigo, por ejemplo aquí, x igual a 2, y sustituimos en 2x menos 2, serían 2 por 2 menos 2, que es 2 positivo. Por lo tanto, ya sabemos que en toda esta zona va a ser positivo. Aquí nos dio 0. Y ahora, para esta zona de aquí, lo que hacemos es que cogemos un valor cualquiera, x igual a 0, por ejemplo, y sustituimos en 2x menos 2. Sería menos 2 negativo. Por lo tanto, en toda esta zona es negativo. La consecuencia de este estudio del signo sería la siguiente. Voy a ponerlo aquí clarito. Signo de f', acabamos de comprobar o averiguar que es positivo, positivo, positivo. Aquí es 0 en el 1 y aquí es negativo. Esto se traduce en la monotonía de f. La monotonía de f es donde la derivada es positiva, f es creciente. Donde la derivada es negativa, f es decreciente. Y ahora ya podemos sacar conclusiones sobre qué ocurre en x igual a 1. Vamos a cambiar de color. Ponemos rojo. En x igual a 1, a su izquierda es decreciente. Estamos hablando de f, no lo olvidéis. Y a su derecha es creciente. Creciente. ¿Qué podemos decir, por tanto? Pues en x igual a 1, f tiene un mínimo relativo. Bueno, este primer ejemplo sirva para plantearnos qué tipo de ejercicios haremos respecto a la monotonía de una función. Espero que os haya servido. Se acabó este vídeo. Seguiremos con los ejercicios.